doña Francisca Toussaint, francesa, ingeniera civil de la Católica, máster en educación de la Universidad de North Carolina, doctora en economía de la Universidad Católica, autora de varios papers sobre temas de educación, trabajo, infancia y adolescencia. Trabajó entre el 2002 y el 2010 en el Centro de Estudios Públicos. Participó de la Comisión de Mujer, Trabajo y Maternidad, que muchos de nosotros conocimos como la Comisión Postnatal. Pero la verdad ella me explicaba que no es exactamente así el nombre, pero se hizo de una forma para que todos pudiéramos comprender de qué se trataba. Actualmente trabaja como consultora del PNUD, es miembro del Consejo Nacional de Educación y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Un aplauso para doña Francisca Toussaint. La señora María Victoria Peralta también es una de las autoras de uno de los papers que vimos. Ustedes vieron ya esto, ¿no? Todos lo han visto. Bueno, la revista donde se trata justamente este tema. La señora María Victoria es titular de una maestría en Educación y Ciencias Sociales y tiene un doctorado en Educación. Ha trabajado como maestra preescolar, investigadora y ha publicado numerosas obras sobre la primera infancia. La doctora Peralta desempeñó en Chile importantes cargos de dirección y gestión de instituciones normativas y de educación preescolar. Ha realizado labores de consulta también para diversos organismos internacionales como la UNICEF, la UNESCO, el BID, entre varios otros. En la actualidad dirige un programa de maestría en educación infantil y es directora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Universidad Central de Chile y es miembro del Comité de Expertos de los Socios Latinoamericanos de la Organización de Estados Americanos, OEI, y elegida vicepresidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar para América Latina durante el periodo 2008-2010. Un aplauso para la señora María Victoria Peralta. Vamos a dejar a los varones al final, las damas primero. María Francisca Correa, bienvenida María Francisca, vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, se desempeñó como asesora del Ministerio de Educación y por varios años trabajó en distintas funciones de gestión en el rubro de la educación parvularia, que es justamente el tema que hoy día nos está convocando. Licenciada en Arte y Estética de la Universidad Católica y diplomada en Gestión Cultural de la misma Casa de Estudio. 4 son sus grandes prioridades en el cargo que actualmente desempeña: desarrollo de capital humano, carrera profesional y traspaso de conocimiento entre educadoras, y potenciar la calidad y potenciar el rol fiscalizador de la institución. Y por supuesto un tema que seguro va a salir en el panel es avanzar hacia una mayor cobertura. Y lo más importante, me dicen, madre de 4 hijos también, ¿no es cierto? O sea, además le ha tocado ejercer personalmente. Un aplauso para la señora María Francisca Correa. Señora Marcela Fontecilla, bienvenida señora Marcela, de la Fundación Integra, directora de Educación. Es educadora de párvulos de la Universidad Raúl Silva Enríquez, diplomada en Crecimiento Personal y Educación de la Universidad Central. Tiene un magíster en Gestión Educacional de la Universidad Diego Portales, diplomada en Gerencia Social y Políticas Públicas de Flaxo. Ha desarrollado diversos cargos de gestión en Fundación Integra por más de 21 años, entiendo, ¿no? Wow, eso es harto tiempo. Directora de Jardín Infantil, profesional de apoyo de la Dirección de Educación, jefa de Educación de la región metropolitana y actualmente directora nacional de Educación. Ha sido además docente de 2 universidades en ramos de Introducción a la Educación Parvularia y Gestión Educacional. Un aplauso también. Como dicen los gringos, last but not least, don Jaime Lavados, todos lo conocemos, médico cirujano y licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile. Ha sido director de la Unidad de Neuropsicología del Hospital de El Salvador, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurología, director ejecutivo de CONICIT, presidente de la Corporación de Promoción Universitaria, que actualmente la sigue presidiendo, rector de la Universidad de Chile, embajador de Chile ante la UNESCO y consultor en desarrollo científico y académico de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OEA. Su opinión, por supuesto, ha sido muy relevante en temas de desarrollo científico y educación superior. Don Jaime, también bienvenido. Vamos a pasar de inmediato a lo que son el panel, los temas que queremos ir conversando. Tuvimos una conversación previa antes de este panel donde surgieron varios temas y uno de ellos, señora María Victoria, usted lo sabe, fue cuánto incide la formación de un jardín
cuánto incide la formación de una familia, sobre todo en la primera infancia. Bueno, muchas gracias. Yo antes de irme a esa pregunta, que pienso que también la pueden aportar distintos panelistas, yo quería agradecer una vez más como educadora de párvulos, que soy, a gran honor, ¿no? Esta instancia que CPU nos ha convocado nuevamente, digo, ya voy a decir por qué nuevamente, ¿no?, a conversar sobre la educación de la primera infancia. Yo recordaba la otra vez con Eduardo, con Jaime, ¿no?, que hace cerca de 25 años, y aquí se acordarán algunas que estaban ahí, así que no se hagan las que yo no estaba ahí. ¿Ya? Hace 25, 24, 26 años, CPU nos convocó en una época que no era muy fácil, ¿no?, los diálogos. Y a todos nos extrañó, porque todos los que éramos del nivel de educación parvularia, aparecía, como muy bien lo explicó Eduardo, esta corporación que tenía todo un prestigio en el ámbito de la educación superior, que hacía distintos eventos, que hacía reflexionar al país, ¿no?, que se preocupara de los niños pequeños, cuando siempre la educación de la primera infancia ha sido un poquito, no voy a decir, ¿no?, y eso es uno de los consensos que yo digo en el libro, pero nos ha costado 150 años que el país ya tenga como un consenso que la educación parvularia o la primera infancia, ¿cierto?, es muy importante, quizás la más importante de todas las etapas de la vida, ¿no? Y ahí va un poco la pregunta que me hace Mauro, ¿no?, por qué es importante, por las miles razones que seguramente va a profundizar Jaime también ahí, ¿no?, por la formación humana, yo diría en primer lugar, porque se establecen las bases de la personalidad, porque ahí se establecen justamente los aprendizajes más fundantes y generadores de lo que interesa tanto que vivan los niños en esta etapa, porque eso es fundamental. Yo tengo que decirlo, estoy un poquito cansada de escuchar de todos los lados, ¿no?, esto de la educación preescolar, de la educación de la pre-básica, preprimaria. O sea, eso ya significa que no se entiende cuál es el sentido de la educación parvularia. El sentido de la educación parvularia no es un chauvinismo de las educadoras de párvulos, ¿cierto? La educación parvularia es una educación en función a esta etapa de parvus latín, los primeros años de vida. O sea, en función a que viva bien, plenamente, con bienestar, se desarrolle en todos sus aspectos holísticamente, ¿no?, este niño goce la etapa en que está, y en la medida que eso se hace bien, va a estar muy bien preparado para lo que viene, pero su sentido no es solo, ¿no?, prepararse para la educación escolar. Entonces, eso un poco conceptualmente. Pero vuelvo al tema de que hace 25 años nos convocó, no una sola vez, nos convocó 2 y 3 veces. En la biblioteca, la mayoría de las universidades que están aquí presentes, ¿no?, deben estar los libros, los seminarios de CPU, ¿no?, en que empezamos a conversar en una época en que se había roto un poco el diálogo en la educación parvularia, lo que no nos había sucedido mucho históricamente, ¿no? Yo hoy día, y quiero decirlo con altura de miras, ¿no?, siento que frente a este diálogo a veces casi de sordos un poquito, ¿no?, sobre esta reflexión que el país está haciendo sobre la calidad de la educación, que se nos pierde a veces el tema de la calidad y de la educación, ¿no?, y se nos va a otros temas, qué necesario es este tipo de eventos, ¿no?, para conversar entre todos y construir país como sí tiene que ser, ¿no?, con una mirada desde los estudios, de la investigación, desde los antecedentes, y no solamente de la mirada ideológica de lo que me parece a mí, ¿no?, porque eso creo que nos está hiriendo y nos está facilitando todos los puentes de entendimiento. Así que sí, lo dejo hasta ahí para no seguir comiéndome. Tomando un poco lo que dice Francisca, yo no sé, hemos visto una discusión sobre la educación universitaria, ahora estamos viendo una discusión sobre la educación secundaria, pero me da la sensación que la educación primaria ha quedado fuera del debate. No sé si tú compartes eso. A ver, sí, yo creo que el debate sobre educación preescolar es un debate muy reciente y la verdad es que surgió no en Chile, sino que yo diría de que la literatura, de la investigación, se había centrado mucho por lo menos en economía y en sociología, en el área de educación escolar y educación universitaria, y llegó un minuto en el que los académicos se empezaron a dar cuenta de que la situación en la cual entraban los niños a esos niveles educacionales era tremendamente determinante, y por lo tanto los niveles educacionales previos eran tremendamente importantes. Y de hecho, hoy en día yo diría que hay un consenso
académico, porque aquí está la discusión académica, está la discusión política, está la discusión de las personas que están haciendo la política pública, y yo la verdad es que puedo hablar desde la academia, y desde la academia les puedo decir de que la importancia de la educación preescolar está siendo tremendamente relevada. El tema de la infancia temprana está siendo cada vez más conversado, más estudiado, más investigado. Se ha descubierto, y la verdad es que la evidencia es bastante contundente y poco contradictoria, de que efectivamente la educación temprana es clave como de partida, como política de hacer eficiente la escolaridad posterior, y a su vez es una política tremendamente efectiva para garantizar la equidad. Entonces, sí, yo diría de que esto está en... pero es tremendamente reciente. Y bueno, y después, si es que tengo tiempo, me puedo explayar un poco más y decir de que toda la evidencia que existe es una evidencia de los beneficios de la educación preescolar a partir de una cierta edad, porque para edades previas la inversión en infancias es tremendamente importante, que nosotros nos preocupemos de nuestros niños más pequeños, pero no necesariamente la inversión óptima, y perdón por el vocabulario tan economista, digamos, pero ese es mi vocabulario. La inversión óptima a veces viene por intervenciones que son un poquitito distintas, aunque obviamente que la sala cuna siempre es una ventaja que le da la posibilidad a las madres de salir a trabajar, y eso también redunda a favor de los niños. Francisca, cuando hablamos de este tema, justamente que estaba hablando Francisca también, ¿cuánto determina el tipo de educación primaria respecto a un desarrollo académico, pero también respecto a un desarrollo emocional? O sea, mucho se ha hablado respecto a que la educación primaria tiene que estar centrada mucho más en aspectos emocionales que en aspectos académicos. Parvularia. Sí. La definición de esta etapa educativa no es menor. Efectivamente, es una etapa educativa de los niños que es... nosotros hemos discutido bastante al interior de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, porque muchas veces uno piensa que, claro, pueden ser eufemismo, chauvinismo, las definiciones, pero las definiciones radican cómo uno se para frente a una determinada materia para poder dictar algunas políticas públicas. En este caso, nosotros consideramos que es educación parvularia de 0 a 6. Preescolar es preescuela, y nosotros creemos que esto incluye a prekinder y kinder, que está instalado en la escuela. Y esta etapa, definida como de los 0 a los 6, es una etapa donde el niño tiene necesidades de desarrollo específicas como tal. Desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo, desarrollo social, desarrollo de cuidado. Tiene una serie de necesidades el niño que hay que abordarlas para que efectivamente él pueda desarrollar al máximo todas sus potencialidades durante esta etapa, para después para poder estar en igualdad de condiciones una vez que entra a la escuela. Más que una preparación es que si nosotros no intervenimos con la estimulación adecuada y con lo que él necesita en esta etapa, él va a llegar en desigualdad de condiciones. Entonces, cuando uno habla de equidad educativa, de igualdad para los niños, tenemos que intervenir acá, porque si intervenimos después, es tarde. Y eso es como una definición bastante importante, que parece menor, pero no es así. Entonces es importante definir educación parvularia de 0 a 6, para nosotros puede ser discutible, pero eso es lo que nosotros hemos definido, donde lo primero y el primer enfoque es el niño también. Cuando uno centra la educación y las políticas públicas en el niño, todo cambia. El niño es el que tiene las necesidades, el niño es el que necesita afecto, estimulación, etc. Claramente el niño vive inserto en una familia, y esa familia es el primer agente educativo. Y nosotros tenemos que trabajar con ellos, porque el niño necesita que la familia
participe del proceso educativo, necesita que ellos estén presentes en el proceso educativo, porque el niño en esta etapa no va a aprender a multiplicar y después vuelve a la casa y ve televisión y descansa, sino que él se desarrolla en una serie de avances que este proceso continúa en la casa. Entonces, para que el proceso esté completo, nosotros, para el niño, otra vez, debemos trabajar con la familia, porque si no, queda trunco el proceso del niño. Nosotros calculamos que en promedio la Junji atiende hoy día alrededor de 200.000 niños, y los niños en promedio están en nuestros jardines infantiles 8 horas diarias, y 8 horas están en la casa durmiendo y las otras 8 horas están con la familia. Por lo tanto, somos responsables del 50% del desarrollo del niño. Y ese 50%, el que falta, necesitamos trabajarlo con la familia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de alimentación saludable, porque necesitamos que el niño esté sano, etcétera, y en la casa eso no se acompaña y se come solamente comida chatarra o doble ración después de que va al jardín infantil, claramente no va a avanzar lo que nosotros hagamos. Entonces, esas son las primeras definiciones y enfoques que nosotros hemos hecho, centrar nuestras políticas en el niño, interviniendo con la familia desde las necesidades del niño y la Junji englobando estos núcleos. Tomando justamente lo que dice Francisca, parece esencial el tema de la familia. Pero recuerdo que en la conversación que tuvimos antes, uno de los puntos que se dijo fue: no se puede transmitir lo que no se tiene, que es un tema que hay que verlo, digamos. ¿Cómo ve usted este tema de cómo incide la familia también en el desarrollo en esta primera etapa? Porque el tema es que estamos en un mundo en que respetamos la naturaleza. Hay gente que incluso está haciendo, ustedes han visto en los diarios probablemente, está haciendo distintas acciones para evitar que se sacrifiquen animales de experimentación. Hay toda la discusión sobre energía eléctrica y el respeto de las condiciones. Pero lo que no respetamos es la naturaleza humana. No sé si me explico. Y hay una naturaleza humana. Una naturaleza humana, por lo cual el título de mi trabajo ahí no es la educación, porque yo no tengo autoridad para hablar de educación, sino el aprendizaje temprano. Y el aprendizaje temprano está dada por las condiciones que el cerebro tiene para aprender. De qué manera aprende mejor y qué cosas aprende mejor en qué edades. Gran parte de esta revalorización de la educación temprana ha surgido desde la neurociencia en realidad. ¿Y eso por qué? Porque hemos descubierto que los esquemas, aquí hay educadores, así que de Piaget, de las distintas etapas de crecimiento, son válidos hasta por ahí, porque Piaget no exploró los aspectos emocionales. Él estaba solo interesado por los aspectos cognitivos, cuestión que aparece bastante más tarde en la capacidad humana de aprender. Lo que ocurre es que hay en el humano hay unas distinciones emocionales que nacen con el niño. Y no es cuestión de mirar ningún libro ni hacer ningún experimento para saber que un niño nace equipado con varias cosas. Es capaz de chupar, es capaz de reconocer y sonreír, es capaz de llorar cuando está molesto. A esto se le llama distinciones emocionales. El niño llora cuando está molesto y sonríe cuando está agradado. ¿Y eso por qué? Porque no hay en el mundo otro producto más desvalido que el producto humano. Fíjese que nosotros necesitamos entre 15 y 20 años para desarrollarnos. La última región del cerebro que se desarrolla, que tiene que ver con hacer juicios morales autónomos, no aprendidos por premio y castigo, ¿no? Autónomos, se desarrolla en unas celulitas especiales recién a los 20 años de edad. Por lo tanto, el niño de los 2 primeros años, además de explorar
las leyes físicas del mundo, con lo que Piaget llama los periodos sensorio-motores, está haciendo una construcción del mundo en base emocional, que es interesante y que no es interesante, que es posible y que no es que es agradable, que es desagradable, que es peligroso, que no es peligroso, que da dividendo y que no da dividendo, pero en base puramente emocional, no racional. Ustedes recuerden a Piaget, hasta los 6 años llama los periodos preoperatorios. Es decir, el niño hasta los 6 años prácticamente no tiene desarrollo de altas capacidades cognitivas, ni se espera que lo tenga. ¿Y eso por qué? Porque el niño tiene que sobrevivir en un medio, y en este medio tiene que avisarle a ese medio si está con hambre, si está molesto, si no lo han cambiado de pañales, si tiene dolores, tiene que avisarle. Y le avisa cómo, llorando, claro, no. Recién aprende a hablar después del 1 año y medio, 2 años. La memoria emocional que se genera en esta época se deposita, aunque no seamos conscientes de eso, ya desde esa época. Mientras que la memoria deliberativa, declarativa, que es lo que nosotros generalmente llamamos la memoria, lo cual no es cierto, porque hay una cantidad de otras formas de memoria, empieza recién a aparecer a los 3 años. ¿Quién de ustedes se acuerda de lo que pasaba antes de los 3 años de edad? Nadie. No interesa. ¿Qué interés tiene para un niño de 4, 5 años, 6 años saber el nombre de los ríos, la distancia de Santiago a Valparaíso o los montes? Nada. Un niño tan desvalido necesita protección. Ahora, para esa protección hay, sin embargo, elementos biológicos que han sido desarrollados evolutivamente. El momento de nacer, la madre y el niño desarrollan una explosión de una hormona que poco conocía, que se llama oxitocina, que produce la ligazón madre-niño. La oxitocina también se produce en 2 situaciones adicionales, pero en menos cantidad que con el niño recién nacido. En las relaciones sexuales, porque la pareja necesita para el niño permanecer más largo tiempo. Y segundo, en relaciones de amistad o familiares distendidas, amables y cariñosas. Y nada más. Por lo tanto, a la pregunta que tú me hacías, ¿es necesario preocuparse del niño? Por supuesto, desde la primera hora que nació. ¿Y quién puede preocuparse? El niño está programado para que se preocupe primero su madre y después la familia. Ahora, ¿es reemplazable la madre por alguna otra institución, por llamarlo así? Sí, pero hasta cierto punto. Y dependiendo de la edad, no durante el primer año. Difícilmente en el segundo. Interesante, vamos a volver al tema. Y me parece sumamente interesante lo que pasa en el panel, porque de verdad creo que cada uno habla desde su propia disciplina. Y muchas veces uno se pregunta, y me gustaría preguntarte, Marcela, si toda esta multiplicidad de visiones, desde una visión docente, de una ocasión política pública, de una visión casi matemática a veces, y una visión médica, ¿los docentes tienen todo este panorama a la hora de enfrentar a un niño de 2 años, de 3 años en un jardín? O sea, debiéramos tenerla. Ya yo creo que efectivamente Francisca decía recién, hablaba de esta alianza entre la JUNJI, que la Fundación Integra también la concibe así, con la familia, porque desde los orígenes de la educación parvularia se concibe a la familia como el centro y necesaria para poder, en función de
del niño hacer un trabajo conjunto. Entonces, efectivamente es necesaria la visión que tú dices desde de la biología, porque a veces tendemos a perdernos un poco como con esta especialización que uno va adquiriendo y va teniendo miradas de repente un poco parceladas. Y nos olvidamos de que efectivamente los primeros años del niño lo que nos corresponde hacer a los adultos es ayudarlos a desarrollar sus potencialidades para que sean felices y para prepararlos para que vivan, para que se desplieguen, para que puedan efectivamente descubrir el mundo y gozar el mundo. Y de repente nos perdemos ahí un poquito y es interesante este tipo de conversaciones y de no perder este enfoque para que no parcelemos al niño, que es integral. El niño efectivamente se está desarrollando, al conocer el mundo está desarrollando el aspecto cognitivo, al estar teniendo este apego con la madre o con esta figura significativa que obviamente que es la madre y la familia y en algunos casos otras personas. Está desarrollando todo el aspecto afectivo, emocional, lo motor, o sea, el niño es integral y no está en un momento determinado diciendo, ahora voy a correr, entonces estoy desarrollando el aspecto motor. Está corriendo, pero está mirando, está siendo reforzado seguramente por algún adulto, que bien que estás corriendo, que lograste esto o lo otro. Por lo tanto, como el niño es integral, efectivamente nosotros también tendríamos que hacer, los adultos, los docentes, los que estamos a cargo hemos sido llamados, más que a cargo, hemos sido llamados a colaborar en el tema de la educación, esta mirada conjunto para no ir perdiéndonos. Yo creo que ahí la formación de las educadoras, de los educadores, es tremendamente importante, con una mirada también integradora de las distintas disciplinas para poder responder bien a las necesidades de estos niños y de sus familias, no solamente niños, sino también de la familia. Gracias, querida Erika. Bueno, yo creo que ese fue el sentido, sin duda, de CPU, de convocar, ¿no?, a un grupo multidisciplinario, los que estamos aquí, los que están ahí, como dijo Eduardo, además, otros que no están, hubiéramos querido, ¿no? Y eso es muy importante. Es verdad que también en el tema de formación de educadores párvulos y posgrado faltan a veces algunas de estas áreas, ¿no? Nosotros aprendimos al ser vicepresidenta de la JUNJI que teníamos que saber de todo, ¿no? Desde hacer un presupuesto nacional hasta defenderlo, teníamos que tener todos los elementos, todos los argumentos para hacerlo. Así que yo te agradezco que tú te des cuenta que ese es el valor. Y si yo quisiera tomarme un minuto para soñar, porque como soy un poquito de las mayores aquí, ya puedo darme algunos. Yo quisiera decir que yo quisiera en este área, ¿no?, que Chile pudiera tener políticas de Estado con sus normativas similares o iguales o equitativas para todos. Yo queriendo la JUNJI como la quiero, por haber estado 9 años dirigiéndola, no por haber estado en el Ministerio de Educación otros tantos años como coordinadora nacional y a cargo de la reforma, y estar ahora también trabajando un poco con Integra, asesorando en algunas materias, ¿no? Ya no puede seguir Chile con criterios distintos para las 3 instituciones. Hicimos distintos intentos, la Comisión Nacional de Educación Parvularia en los años 90, 91, 92, ya en que se trataron. Para la reforma nos perfeccionamos juntas, trabajamos juntas las bases curriculares, pero es una oleada así. No podemos, ¿no? La mayor cantidad de niños de este país se atiende en el sector subvencionado, municipal o particular subvencionado, más que en JUNJI y más que en Integra, que están acá. Acá, en general, el sistema está mejor, porque son instituciones que velan, que cuidan, que tienen control, ¿no? Unas que tienen mejor coeficiente. JUNJI es la que tiene mejor coeficiente de todas. Pero tan importante y vulnerable como los niños de JUNJI, Integra, son las escuelas municipales. Las escuelas municipales no tienen ni siquiera ni material didáctico, ¿ya? Nosotros tratamos de establecer ese criterio cuando estuvimos, ¿no? Se perdió. ¿Dónde están los 45 niños? Todavía en el sector 5 a 6 años, subvencionado, y ahí está la educadora con los 45. Entonces, no puede haber criterios tan dispares para unos y para todos, si son todos niños vulnerables en primera instancia, porque ha sido una política focalizada. Por eso yo diría, políticas de Estado sostenibles en el tiempo. No puede ser esta cosa que pasa de un gobierno al otro y chao lo que hizo el otro. Incluso entre la misma coalición, y lo digo responsablemente como haber sido parte de una coalición, ¿no? No puede ser eso tampoco. Ya está bueno que nos pongamos los pantalones largos o las faldas o lo que queramos, ¿ya? Pero esto sea una política que sostenemos en el tiempo con criterios para todos,
de manera que nuestros niños sean los que sean, ¿no? En este Chile tengan un mejor país y sean los grandes protagonistas y los niños fantásticos que son y que podrían serlo más aún si hacemos una educación de calidad. Gracias. Bueno, extendamos el aplauso al tiro para todos nuestros panelistas. Yo les quiero agradecer la participación, la verdad es que ha sido sumamente interesante. Está claro que da cada uno de los temas para un debate aparte. También les quiero agradecer la invitación de haber podido ser parte de este foro. Y ahora los queremos invitar a todos a un cheese and wine, un queso vino, como quieran. Qué elegante. Y muchas gracias también a todos por haber venido.